Buenas noches, gracias por estar con nosotros a través de netchannel.tv en Contralínea, periodismo de investigación. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante porque está relacionado con nuestro día a día, con los aparatos que utilizamos en nuestra oficina, en nuestra casa, con el uso diario de estos aparatos electrónicos que una vez terminado su tiempo de vida, no sabemos a dónde van a parar, y eso ha significado un gran problema para México, que está pues ya en un marco de un tiradero de basura electrónica que se genera anualmente y que llega a ser hasta de 350,000 toneladas. Para ello tenemos a nuestra invitada Sinaí Guevara, que es vocera y coordinadora de la campaña de tóxicos de Greenpeace. Buenas noches, Sinaí. Hola, muchas gracias por la invitación, buenas noches. Y mi compañera y periodista Elba Mendoza, de la revista Contralínea, quien se encargó de realizar esta investigación para el semanario. Buenas noches, Elba. Hola, buenas noches. Y para empezar, me gustaría que, Elba, nos hicieras una introducción al tema de lo que está pasando con los desechos eléctricos y lo que significan para el país. Bueno, primero me gustaría especificar qué se considera un desecho y luego a qué nos estamos refiriendo, que son las televisiones, los celulares, las consolas de videojuegos, todos esos aparatos que alguna vez utilizamos y que pues a lo mejor están rebasados ya por la tecnología y ya terminaron su tiempo de vida útil, aunque todavía sirven. México está en medio de un problema porque genera alrededor de 350,000 toneladas cada año de estos desechos y no hay todavía un marco que regule de buena manera estos desechos. La tasa de reciclaje de estos desechos es de alrededor del 10% y el resto pues termina o almacenado en las casas o en los tiraderos comunes, lo que pues representa un grave problema a la salud humana, pero también al medio ambiente, ¿no? Empezando por el medio ambiente. Claro. Para hablar más del tema, vamos a ver una primer cápsula que nos preparó Elba Mendoza y regresamos. México genera alrededor de 350,000 toneladas de residuos eléctricos y electrónicos cada año. Televisiones, computadoras de escritorio y portátiles, teléfonos fijos, celulares, aparatos de sonido, video o consolas que han llegado al final de su vida útil y son considerados desechos. De acuerdo con el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, INEC, en 2006 el país generó 257,000 toneladas de residuos eléctricos y electrónicos, en 2010 300,000 y en 2004 se alcanzaron las 358,000 toneladas. Arturo Gavilán García, director de investigación para el manejo sustentable de sustancias químicas, productos y residuos del Instituto Nacional de Ecología, comenta. Aquí hemos identificado que tiene por ahí cerca de entre el 5 y el 7% de crecimiento anual la corriente de generación, y esto pues está relacionado con muchos factores, ¿no? Con, pues la facilidad que ha ido evolucionando con el tiempo de adquirir aparatos electrónicos, los recambios que hay, por ejemplo en los teléfonos, las piezas de celulares, que hay un cambio anual en la mayoría de ellas del aparato, etcétera. Entonces esto tiene que ver con el tiempo de vida de los equipos, y los equipos pues se han ido reduciendo. Estima que los aparatos celulares pueden llegar a menos de 2 años incluso ya de tiempo de vida, donde se recambian. El director de investigación del INEC agrega. México es un país, por el tamaño de su economía y su población, estamos, pues quisiera decir, en un lugar intermedio
O sea, generamos mucho más que la mayoría de los países de América Latina, porque nuestra economía es más grande y nuestra población es más grande. Solo somos superados, no sé, si México genera 350,000 toneladas, Brasil estará generando unas 100,000 toneladas más, a lo mejor. Por ahí es la generación Brasil, que es un país más grande que México, con más población que México. Pero, por ejemplo, en países muy consumistas, muy desarrollados, como en Japón o en Alemania, su generación está cerca del 1,000,000 de toneladas. O sea, ellos generan 4 veces más lo que genera México, ¿no? Y a nivel de reciclaje, ellos reciclan mucho más que México. A nivel de reciclaje, la Unión Europea tiene unas disposiciones para el reciclaje de productos electrónicos dentro de la Unión Europea, y ellos tienen como en promedio cerca del 35% de reciclaje. En algunos casos puede subir a 40, poquito más. Habla sobre la generación de residuos en México y el mundo. Actualmente, en el país se recicla apenas el 10% de los desechos. El 40% permanece almacenado en casas habitación, oficinas o bodegas, y cerca del 50% llega a rellenos sanitarios o tiraderos no controlados. $350,000 toneladas de residuos electrónicos cada año. Sinaí, me gustaría que nos platicaras qué se está haciendo desde Greenpeace, una organización internacional dedicada a la protección del medio ambiente y a promover políticas públicas con los encargados de dirigir, en este caso, el país. ¿Qué están haciendo ustedes? ¿Cuál es la campaña que se está llevando a cabo? Ok, en Greenpeace hemos trabajado el tema de residuos electrónicos desde diferentes enfoques. Por un lado, nos preocupa que el tema de basura, residuos en el mundo en general sea un poco considerado como un tema de arte de magia, que uno tira y desaparece. La verdad es que esto no es así. Ahí apenas empieza un proceso muy largo sobre cómo manejar los residuos. Sobre todo, antes de llamarlos basura, hay que ver qué parte de eso se puede reutilizar, qué parte de eso es revaluable y qué parte de eso puede ser peligroso. El caso de los electrónicos es un caso distinto porque contienen muchísimos elementos, ¿no? Contienen desde metales, contienen retardantes de flama, contienen diversos plásticos, muchas sustancias que los hacen funcionar, pero que una vez que son desechados hay que saber cómo separar. Hasta ahora, lo que nosotros hemos señalado, pues, ¿quién es el responsable de esta basura electrónica? Lo más común, lo más usual que hacen los gobiernos, que hacen también las empresas, es decir, pues, es responsabilidad de quien lo consume y ellos verán qué hacen con ellos. La verdad es que esto no es así, porque quienes eligieron los materiales con los que se hizo el aparato electrónico son las empresas, quienes permiten que elementos tóxicos lleguen a estos aparatos son los gobiernos. Entonces, uno ya no es directamente responsable por ese residuo electrónico porque ya llegó con todos estos componentes tóxicos hasta nuestras casas, ¿no? A nuestras manos. Algo de lo que nosotros hemos estado hablando desde hace más de 15 años con la basura electrónica, empezamos esta campaña alrededor de 2006, 2005, 2006, es de la responsabilidad extendida que deberían asumir los productores de la tecnología electrónica. Si una marca le pone su nombre y gasta millones en publicidad porque lo conozcan, entonces es dueño de esa tecnología desde que hizo la primera minería, a la producción, los desechos por la producción, el armado, el envío y la venta. Y una vez que yo termino de usarla, entonces vuelve a ser responsable por todos esos componentes que ellos armaron. Hay algunas empresas que después de esta campaña de Greenpeace lograron, o más bien logramos, ¿no?, en conjunto, que aceptaran que eran en parte responsables y que podían producir sin tóxicos. Es el caso de, por mencionar alguno, de Apple, que aceptó liberar de PFCs los cables, sus cargadores. Entonces, están demostrando que es posible
producir sin químicos tóxicos. Es posible, con un poco de voluntad se busca algún componente químico que sea sustituto, algunos ni siquiera son necesarios y esto hace que contaminen menos, ¿no? Ahí está un caso de éxito y de ahí en adelante pues bueno, empezamos a tener diversos avances con diferentes empresas, uno sobre transparencia, que empezaban las empresas a reconocer que el público tiene derecho a saber dónde están produciendo, con qué marco legal. Es distinto si un aparato se produce en Europa, en Estados Unidos, a que si lo producen en China, si lo producen en México, donde la legislación es más laxa, y pues ellos son responsables por eso, y la gente tiene derecho a saber dónde se están respetando los derechos humanos, dónde se están respetando leyes ambientales y dónde se preocupan realmente por proteger el ambiente, ¿no? Esto no es lo único que hemos hecho, eso es quizá nuestro mayor objetivo, es convertir a la industria hacia una industria verde, pero también necesitamos que las leyes locales cambien. Necesitamos en México, por ejemplo, que haya mayor claridad sobre los responsables y los puntos importantes en la basura electrónica. Porque la basura electrónica y toda la legislación en México al respecto habla de la vida útil de los aparatos. Y la vida útil es una palabra que legalmente puede tener muchas interpretaciones. Claro. Yo puedo vender, regalar un aparato que quizá le falta un componente, ¿no? Le falta una pantalla, le falta un circuito, le falta algo que se puede componer. Entonces lo vendo, lo regalo, lo dono y pues si alguien lo compone, la vida útil se extiende. Pero si no lo pueden reparar, desde que yo lo di sin ese componente, ya era un residuo electrónico. Sin embargo, no fue reconocido de esa manera hasta que llegó al final, ¿no? Hasta que alguien dijo, está bien, yo ya no lo voy a reparar. Esto abre muchos huecos legislativos, porque un aparato electrónico en México es un residuo de manejo especial y por lo tanto es competencia de los municipios y de los estados encargarse por su manejo, encargarse de su reciclaje, encargarse de el control donde termina. Pueden apoyarse en terceros, en empresas que hagan reciclaje, pero tienen que ser empresas que tengan permiso y tengan establecidos los protocolos para hacer manejo de sustancias peligrosas. Porque es relativamente evidente los elementos que se pueden rescatar de un aparato electrónico, pero lo que queda después de haber sacado todo lo que sirve, lo que es revaluable, quedan elementos peligrosos que entonces se vuelve de competencia federal y entonces ahí es la federación los que se tienen que encargar de confinar los elementos peligrosos. Justo con esto de lo que nos estás comentando de la vida útil de los aparatos va en contra de lo que vemos normalmente en nuestros aparatos electrónicos, que es la publicidad de estos celulares, pantallas planas, ¿no? Vemos esta promoción de estar consumiendo cada vez más este tipo de aparatos, ¿no? Y también nos hablabas de la transparencia. A mí me gustaría que Elba nos comentara ¿qué tanta transparencia ha habido en este tema? ¿Qué tan fácil fue acceder a información? Si hay, por ejemplo, ubicados, tiraderos donde se manejen especialmente este tipo de residuos. ¿Qué encontraste? ¿Cuáles son tus hallazgos de esta investigación? Pues sabemos que el INEC, por ejemplo, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, está haciendo un seguimiento al caso, al problema, ha hecho estudios, tiene estudios pues relativamente nuevos, y también la Profepa está siguiendo el tema porque tiene ahí competencia por algunos convenios internacionales para hacer revisiones de los movimientos transfronterizos de basura electrónica. Pero como nos comentaba Sinaí, pues al ser considerados residuos nada más de manejo especial, no hay competencia federal en eso, y por eso la Profepa no puede meterse en el tema a nivel interno, no solamente en el movimiento de las fronteras. En ese sentido, pues me parece que hace falta todavía muchísima información. La información que genera el INEC pues es importante, pero no es suficiente. Es limitado.
Es muy limitada a comparación del fenómeno. Por ejemplo, en 1994, una televisión o una computadora una computadora tenía un tiempo de vida de 6 años. Ahora solamente es de 2 años. Entonces, si eso pasa con las televisiones, imaginemos lo que está pasando con los celulares, ¿no? Se ha hecho una gran mole de basura que a mí me parecería que, y también lo ha dicho el Instituto de Ecología, la Profepa también está interesada en el tema, en que se cambie la categoría de estos residuos como peligrosos para que ellos puedan meterse en el asunto y pues en entrevista dice la Profepa que ellos tienen la capacidad y también la voluntad de darle seguimiento a estos residuos, ¿no? Que pueden ser muy, muy peligrosos. ¿Y por qué son peligrosos? Porque, bueno, dañan al medio ambiente, pero también pueden llegar a tener impactos en la salud. Para seguir hablando del tema, vamos a un corte y regresamos. Gracias por seguir con nosotros en Contralínea, periodismo de investigación a través de netchannel.tv. Agradecemos sus comentarios a info@contralinea.com.mx. Y bueno, sin duda estamos hablando de un tema muy interesante y nada alejado de nuestras manos, justamente porque estamos hablando de los residuos electrónicos que tienen que ver con los celulares, con las pantallas planas, con los aparatos que utilizamos en nuestra vida cotidiana. Y bueno, cuando estos aparatos llegan a una vida, al término de una vida útil, hay que hacer algo con ellos, ya que su acumulación o su desecho tienen un importante impacto en la salud de los seres humanos. Me gustaría, Sinaí, que nos hablaras un poquito o nos detallaras de cuáles son los efectos que causan estos desechos pues tóxicos para los seres humanos. Sí, algo interesante es, no nos van a hacer daño por usarlos, ¿no? Se hacen precisamente con algunos lineamientos para que sus componentes sean lo más estables, digamos, no por tener aquí mi teléfono, entonces me estoy intoxicando. El problema en la salud es cuando se vuelven residuos electrónicos y son mal manejados. En México, por ejemplo, el 10%, como nos comentaban, se recicla. El 40% la gente aún no sabe dónde llevarlo, sabe que ya es un residuo distinto y lo almacena, porque no sabe qué hacer con él, ¿no? Pero el otro 50% que queda, a donde se lleva es al chatarrero que pasa frente a casi todas las calles de todas las colonias de este país. Y ellos se encargan de descomponer, desmantelar estos aparatos electrónicos y tomar los residuos que valen. El problema es que ellos se enferman, ellos son los que están en contacto con los componentes que tienen, se están intoxicando. Hay veces que hasta sus familias, porque los hacen en su casa. Por ejemplo, para sacar el cobre de un cable, lo queman en su casa y es la familia la que está respirando los componentes volátiles que tiene este plástico. Esto es algo que habría que controlar. No significa que el trabajo que ellos hacen esté mal. ¿Por qué? Ellos hacen la recolección que al gobierno le da miedo. El gobierno no quiere entrarle a este tema de invertir, de pagar, de diseñar un programa de recolección de residuos electrónicos, pero ya está hecho. Los chatarreros, que en realidad lo que hacen es minería urbana, ya tienen controladas todas las calles, pueden recolectar todos los aparatos electrónicos y ahora lo que hay que hacer es que esos componentes, en vez de que sean desmantelados sin control, pues que sean recuperados por gobierno y entonces sí sean dispuestos de la mejor manera. Se puede seguir haciendo el reciclaje, pero los componentes peligrosos ya estarían bajo control desde un inicio y se sabría cuántos hay, cuántas toneladas se van a emitir, qué componentes son los que se están desechando y de qué manera se van a disponer, ¿no? Lo que hasta ahorita pasa es que es sin ningún tipo de control y ellos son los que se enferman. ¿Qué problemas causan? Sobre todo lo que tienen los aparatos electrónicos son metales, ¿no? Hay metales pesados, por ejemplo, plomo, cadmio. El plomo, bueno, se ha documentado de muchas maneras cuáles son los daños que puede causar y desde pequeñas dosis de plomo puede empezar a causar irritación en la piel, problemas en vías respiratorias, pero lo más grave es el de a largo plazo, ¿no? Puede causar desde falta de atención,
Si es en niños, disminuye el desarrollo neuronal y puede disminuir inclusive el índice de coeficiente intelectual. Puede causar inclusive comportamiento violento y cáncer, ¿no? ¿Por qué? Porque se acumula sobre todo en la sangre y bueno, una vez que está ahí es difícil de eliminarlo, ¿no? También en huesos. El cadmio, por ejemplo, se acumula en huesos y sustituye al calcio. Entonces, terrible, lo que puede causar, ¿no? Sí, es terrible porque puede causar una osteoporosis prevenible. Es una osteoporosis que, digamos, no tenía ningún otro tipo de proyección, digamos, en la vida de la persona, no tenía una probabilidad de generar osteoporosis, pero una vez que entra en contacto con cadmio constantemente, entonces sustituye el calcio y ahora es inevitable que va a tener osteoporosis, ¿no? Así hay diferentes componentes que tienen los aparatos electrónicos, los plásticos, el oro, cada vez hay más lo que se está ahí acumulando. Y los plásticos, por ejemplo, se les pone un componente que son ftalatos, que lo que hacen es plastificar casi cualquier material. Le dan un poco de maleabilidad y por ello es que los ftalatos están de verdad en todos lados. Están inclusive en comida, están en muchas cosas. Y en el caso de los aparatos electrónicos, pues que es el plástico está rodeando todo el sistema. A veces los derriten, a veces los queman y esto también tiene problemas para la salud. Algunos de estos ftalatos son disruptores hormonales y esto significa que pueden obstruir el sistema endocrino de las personas, ¿no? Y una vez más, sobre todo en niños, es donde puede tener mayor riesgo, daños mayores. Por ejemplo, puede evitar el desarrollo de los órganos sexuales, ¿no? Esto tiene un problema con la reproducción. Y esto, bueno, hablando de las personas, ¿no? Porque es quizá donde se escandalizan. Pero esto en el ambiente tiene problemas para los animales. Tiene problemas para... se acumula en peces y entonces va aumentando en la cadena trófica su concentración. Y hasta el final, cuando nosotros comemos quizá un pez que estuvo en contacto con agua contaminada, pues también nos va a hacer daño. La tierra, ¿no? También. La tierra se contamina, exactamente, ¿no? Vamos a seguir hablando de los impactos que tienen en la salud estos residuos, pero me gustaría que fuéramos a una cápsula que también nos preparó nuestra compañera Elba Mendoza y se las presentamos. Los residuos de aparatos electrónicos pueden representar riesgos para la salud humana y para el medio ambiente, por contener metales pesados como mercurio, plomo, cadmio, berilio, cromo y bario, además de sustancias utilizadas para reducir el grado de inflamabilidad de los productos, particularmente los éteres bifenílicos polibromados, sustancias que pueden bioacumularse en los tejidos grasos de los seres vivos y los diversos compartimentos ambientales. Representan un riesgo potencial a la salud humana cuando se liberan como resultado de actividades de reciclaje informal o cuando se disponen en tiraderos a cielo abierto o en sitios no controlados. Las 500 millones de computadoras que llegaron al final de su vida útil entre 1994 y 2003 generaron cerca de 2.872.000 toneladas de plástico, 718.000 toneladas de plomo, 1.363 toneladas de cadmio y 287 toneladas de mercurio. No obstante la potencialidad tóxica de los desechos electrónicos y la escasa tasa de reciclaje, la legislación mexicana los califica como residuos de manejo especial y no como residuos peligrosos, por lo que son de competencia estatal a través de planes de manejo. Arturo Gavilán García, director de investigación para el manejo sustentable de sustancias químicas, productos y residuos del Instituto Nacional de Ecología, comenta. Estos son una de las razones por las que entraron en esta categoría de residuos de manejo especial, es porque el residuo, el producto por sí mismo no te causa una afectación ni una exposición tóxica específica. O sea, si tú tienes tu tele, tu teléfono, tu
aparato de audio, no sé, tu tableta, no te estás exponiendo a un riesgo a la salud por tenerla. Aunque tiene elementos potencialmente tóxicos, no están móviles ni liberados en el producto. El problema viene cuando si yo agarro mi teléfono o agarro 1 kilo de cable, de cable de un aparato que tiene cobre y lo lanzo al fuego para recuperar el cobre y quitarle los plásticos, ¿no? Entonces cuando haces un manejo, un mal manejo, un mal reciclaje, es donde existe el mayor riesgo de que estos elementos que puedan ser peligrosos o tóxicos se liberen, pero el aparato por sí mismo no te está causando un daño. Por eso son residuos especiales, porque un residuo peligroso es un residuo que por sus características físico-químicas ya presenta un peligro. Solo 19 estados cuentan con un marco legal para hacerlo: Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz, apunta el INEC en el más reciente informe, Los residuos electrónicos en México y en el mundo. A diferencia de México, donde se usa el esquema de responsabilidad compartida en el manejo y confinamiento de los residuos, Alemania y Japón son 2 países en los que se han logrado tasas de reciclaje mayores al 35% a través de la adopción de responsabilidad extendida, esquema que obliga a los productores a hacerse responsable de los aparatos electrónicos luego de concluir su vida útil. Estados Unidos y Canadá cuentan con programas estatales y normas definidas para la recolección y reciclaje de residuos electrónicos que han logrado tasas de reciclaje del 20%. Según información de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, en el Congreso de la Unión ya se trabaja una iniciativa para modificar la Ley General de Residuos y establecer a los desechos electrónicos como peligrosos, dando así carácter federal a su manejo. El subprocurador de Inspección Industrial de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, Arturo Rodríguez Avitia, comenta. Actualmente hay una iniciativa en el Congreso para modificar la actual Ley General para la gestión integral de los residuos y considerar a estos residuos como peligrosos en México. Pero este es un proyecto que se encuentra en el Congreso y que no es vigente todavía. ¿Y lo lleva la Comisión de Medio Ambiente o qué comisión? Seguramente lo lleva la Comisión de Medio Ambiente, que son los que impulsan en general todas las leyes que tienen que ver con el sector ambiental. No sabemos en qué va a terminar esa ley, pero sí sabemos que esa iniciativa contempla considerar a los residuos electrónicos como residuos peligrosos. ¿Qué implicaría eso? Eso implicaría que entonces la Profepa, en vez de los estados, tendría que vigilar el adecuado manejo de estos residuos y que estos residuos estarían sujetos a una serie de requerimientos. Primero, el generador de los residuos tendría que registrarse como generador de residuos peligrosos. Tendría que clasificarse si es un microgenerador o un gran generador de residuos y tendría que contar con un programa de manejo de residuos electrónicos considerados como peligrosos. Y la Profepa tendría que verificar que todo esto ocurra y cuando no ocurriese, entonces abrir un procedimiento administrativo para que, dependiendo del tipo de irregularidad y las implicaciones al medio ambiente, se sancionara al responsable, como lo hacemos en todas las demás actividades que realizamos. ¿Ustedes conocen ya esta iniciativa, esta propuesta de ley? Sí, bueno, nosotros estas iniciativas eventualmente llegan a nosotros y nos piden comentarios, nosotros los regresamos al Congreso a través de la Semarnat. La Semarnat es la cabeza del sector y integra, digamos, las opiniones de todas las instituciones del sector ambiental para generar un solo documento que es eventualmente utilizado para enriquecer las discusiones en el Congreso.
Gracias por seguir con nosotros en Contralínea, periodismo de investigación. Y bueno, para evitar estos impactos a la salud de los que ya nos hablaba Sinaí, de los que nos hablaba Elba Mendoza en la cápsula que preparamos para ustedes, me gustaría que nos hablaran un poco de este tema que se tocó en el bloque anterior, que tiene que ver con la responsabilidad compartida y la responsabilidad extendida, Elba. ¿Qué significan? ¿De qué trata esto? Bueno, México está bajo el esquema de responsabilidad compartida, que es básicamente que los productores, el gobierno y la sociedad son responsables de lo que pasa con estos residuos electrónicos, ¿no? Y ahí son todos y es nadie, ¿no? Como Fuente Ovejuna. Pero en países como Alemania o Japón existe lo que se llama responsabilidad extendida, que esto es que el gobierno obliga a los productores a seguir la vida de lo que producen hasta que pierden su valor. Entonces, pues ellos se comprometen también a hacerse responsables de estos residuos. Bajo este modelo que sigue en Alemania y Japón, se han logrado tasas de reciclaje de alrededor del 35%. Por ejemplo, Canadá o Estados Unidos, que tienen mecanismos de recolección y de reciclaje pues ya muy establecidos, logran tasas de reciclaje del 20%, que pues en realidad no es mucho, ¿no? O sea, no es mucho más que la de México, aunque es importante sus tasas de reciclaje, pero en ese sentido pues me gustaría que Sinaí nos contara qué está pasando a nivel global con la basura electrónica. Sí, pues como hablas, precisamente cambian los esquemas, ¿no? de los responsables. Hay algunos países que sí obligan a las industrias a responsabilizarse por estos desechos, pero el verdadero problema, la verdadera dificultad es la recolección de la basura. Es donde la mayoría de los programas de reciclaje fallan y como bien hablas, Alemania y Japón son quizá los países más emblemáticos. En Japón, por ejemplo, ya casi no hacen minería de oro porque la minería real se hace con los aparatos electrónicos. El oro que necesitan lo pueden sacar de los aparatos electrónicos que están usando, que desechan y que llegan de otros países. Ahí hubo un movimiento de oro, de mineral, que ellos están recuperando, ¿no? Eso es muy interesante porque justamente la minería de oro está causando otro tipo de conflictos en otros poblados, y bueno, ese ya es un tema que tocaremos más adelante, pero Japón se ha visto como pionero en este tratamiento de residuos, ¿no? Sí. Es lo que hace falta, ¿no? Llamarle quizá a las cosas de manera más atractiva y como lo que realmente son. El reciclaje de electrónicos es una minería urbana. Lo que están haciendo los chatarreros, que es un trabajo muchas veces quizá visto como menor, es minería urbana. Lo que están haciendo es rescatar todos estos elementos minerales y revalorizarlos. Eso necesitamos que se haga como ellos lo hacen a nivel federal, pero de manera oficial, ¿no? Como bien dicen, si se nombrara desde un inicio a los residuos electrónicos como peligrosos, entonces se tendría la federación que hacer responsable desde el inicio de estos materiales, ¿no? Se debería de llevar un control, cuántos aparatos electrónicos se venden aquí, cuántos se usan, cuántos se desechan, a dónde se mueven, ¿no? Cuáles son los estados o ciudades que quizá más producen basura electrónica. Y eso me lleva, por ejemplo, al dato. En México somos el principal productor de basura electrónica per cápita de toda Latinoamérica. Brasil nos gana en cantidad, producen más toneladas, pero si lo dividen entre su población contra lo que produce México, en México producimos 8.2 kilos por persona al año, ¿no? Si nosotros juntáramos toda la basura electrónica que hemos juntado en nuestra vida, ¿no? Los celulares, que la gente se pregunte cuántos celulares han usado, ¿dónde están? ¿Qué pasó con ellos? ¿No? Quizá algunos los tienen en su casa, las estadísticas nos dicen que el 40% está en sus casas, pero ¿dónde quedó lo demás? ¿No? La gente no tiene esta visión de dónde está quedando su basura electrónica, y lo que necesitamos es que se revalorice el trabajo que están haciendo los chatarreros y se controle, ¿no? Pero también considero que hace falta impulsar iniciativas, que tenemos entendido que ya hay iniciativas en la Cámara de Diputados, que está a punto de cambiar su legislatura, vamos a ver en qué queda,
que justamente obliguen a la federación a tener un trato de estos residuos. ¿Cuáles serían los ideales o los puntos ideales para trabajar con este tema? Que se elimine la basura electrónica de los residuos de manejo especial. Esto abre muchas puertas a huecos legislativos, a huecos en cuanto a control, manejo. Hay municipios que no tienen una capacitación ni una verificación sobre cómo manejar sus residuos, que realmente no saben qué hacerles a ellos. Y sin embargo son los responsables, ¿no? Legalmente son los responsables por la basura electrónica. Si se elimina esto y se vuelve residuos peligrosos, entonces es la federación quien se va a hacer responsable, y entonces podrían haber programas federales con puntos clave de recolección de residuos electrónicos que le den respuesta a las personas que realmente ya tienen esta pregunta en sus cabezas: ¿a dónde lo llevo? ¿Qué le hago? Ok, es peligroso, ok, es distinto, ¿a dónde lo llevo? Si hubiera un programa federal, entonces habría una respuesta para eso. Llévalo a estos puntos de recolección donde nosotros nos encargaremos de su transporte y de su buen manejo. Ahora, algo que me gustaría destacar es que se puede tener, por ejemplo, monorrellenos para residuos electrónicos, porque no significa... Perdón, ¿qué es un monorrelleno? Es un relleno exclusivamente de un componente, de un elemento, ¿no? Hay quizá baterías, o en el caso de las televisiones analógicas, ¿no? Vidrio con óxido de plomo, que hasta hoy nadie sabe qué hacerle. Pero hay investigación que está buscando hacer paneles solares con este vidrio con óxido de plomo. Esta puede ser una solución sustentable que además apoya esta idea de tener energía sustentable, ¿no? de energía renovable. Y si dejamos que se confine todo junto, todo mezclado, entonces vamos a perder la oportunidad de rescatar este vidrio y darle otro uso, ¿no? Si se tiene un confinamiento exclusivo, entonces abrimos la posibilidad de que cuando se tenga una mejor tecnología para el reciclaje, entonces se pueda rescatar estos elementos. Bueno, para continuar hablando del tema, me gustaría ir a un tercer y último bloque y regresar para hablar de lo que representa México para otros países que utilizan a nuestro espacio territorial como tiradero de estos desechos eléctricos. Vamos a un corte y regresamos. Existe un intenso flujo de residuos electrónicos a nivel global. El movimiento de residuos en la década de 1980 se caracterizó por el envío desde países industrializados, con regulaciones más estrictas, hacia países en vías de desarrollo en el sureste asiático, de África, Europa Oriental y América Latina para su tratamiento y eliminación final. El factor detonante de este flujo internacional de residuos es su contenido de metales preciosos como oro, plata y cobre. La recuperación de estos metales es un proceso rentable que genera un mercado transfronterizo, tanto formal como informal. Además de los metales preciosos, los productos electrónicos de segundo uso se comercializan de manera ilegal en países en vías de desarrollo, los cuales llevan la carga de disponer de ellos cuando llegan al final de su vida útil sin recibir una compensación adicional. Según el INEC, China es el país con mayor aportación de residuos electrónicos en el mundo, con el 70% del total del flujo transfronterizo realizado, aunque también exportan a India, Pakistán, Vietnam, Filipinas, Malasia, Nigeria, Ghana y posiblemente a Brasil y México. 2 tratados internacionales justifican la actuación de la Profepa en la materia, el Convenio de Estocolmo y el Convenio de Basilea. Con la ratificación de este último, el país se obliga a regular los movimientos transfronterizos de residuos eléctricos, electrónicos y materiales que los contengan. A partir de 2010 y hasta mayo de 2015, la Profepa ha verificado 598 movimientos transfronterizos de desechos electrónicos, alrededor de 3.028 toneladas, en los puntos de entrada y de salida del país.
Derivado de esas acciones, se detectaron 17 cargamentos ilícitos, 8 en el puerto de Altamira, en Tamaulipas, 5 en el puerto de Manzanillo, en Colima, 2 en el puerto de Lázaro Cárdenas, en Michoacán, 1 en el puerto fronterizo Suchiate II, en Chiapas, y 1 más en el puente internacional Zaragoza, en Chihuahua. En mayo de este año, la Profepa detectó más de 19 toneladas de desechos en la aduana de Altamira, Tamaulipas. Los desechos electrónicos fueron embarcados en el puerto de Cartagena, Colombia, y pretendían ser importados sin la autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. La carga consistía en monitores de computadora, pantallas dañadas y tablillas electrónicas, cuya vida útil concluyó. En lo que va de la presente administración, se han realizado 15 operativos nacionales de residuos peligrosos con el objetivo de inhibir el tráfico ilegal de estos residuos y fomentar una cultura de cumplimiento de la legislación ambiental. En total, se han verificado 957.748 unidades de transporte y contenedores. Muy interesante de lo que nos está hablando Sinaí Guevara, vocera y coordinadora de la campaña de tóxicos en Greenpeace México, y Elba Mendoza, periodista de la revista Contralínea. Me gustaría que en este tercer bloque pudiéramos hablar de lo que ha significado México para otros países que desafortunadamente lo han visto como un atractivo, en donde debido a la laxitud que hay en las leyes se pueden llegar aquí los residuos de otros países en cargamentos completos y quedarse aquí y contaminar, pues como ya lo veíamos, las tierras, los mantos freáticos, etcétera. Elba, me gustaría que nos platicaras qué vamos a escuchar en la tercera cápsula, que tiene que ver con el tráfico ilícito de residuos tóxicos. Sí, bueno, hay dos motivos principalmente por los que estos desechos rebasan las fronteras de los países, y es primero porque se ha creado un mercado formal pero también informal para extraer estos componentes que ya nos contaban que son valiosos todavía, como el oro, la plata o el cobre. Y también pues porque hay, como lo decías, hay naciones donde la legislación es mucho más laxa, y pues a los países industrializados les parece o es más conveniente para ellos el enviarlos a esos países sin ellos tener que asumir la responsabilidad de su manejo y de su reciclaje. Aquí hay un dato importante que me gustaría que conocieran. La Profepa nos contaba que es un nicho muy importante, y por eso también es que se ha creado el mercado negro de este tipo de basura. Es porque de 1 tonelada de celulares, por ejemplo, se pueden extraer hasta 500 gramos de oro. De 1 tonelada de roca se pueden extraer entre 5 y 7 gramos, ¿no? Entonces, como nos contaban, es un nicho de mercado, pero si no se sigue la metodología correcta, pues las personas que lo están haciendo pues exponen su salud a estos componentes, ¿no?, que pueden ser peligrosos. Hace poco la Profepa también en una supervisión que hizo ahí en Altamira, Tamaulipas, encontró un cargamento de 19 toneladas de desechos electrónicos. Pues en este punto me gustaría que Sinaí nos contara pues cómo es que esta basura rebasa la frontera y por qué razones, ¿no? Sí, bueno, este movimiento transfronterizo de los residuos no es nuevo, es algo que habían identificado varios países desde hace algunas décadas, y para eso se hizo un convenio internacional que México firmó, ratificó, como casi todos los convenios a los que México le entra, que es el Convenio de Basilea.
En este convenio de lo que se habla es del tráfico de residuos peligrosos transfronterizos. Esto se prohibía. ¿Por qué? Como pasa en casi todas las legislaciones, pues los países desarrollados realmente se preocupan por proteger a su población, que en teoría para eso son las leyes, lo hacen de verdad, y lo que ocurría pues era que se empujaba a las industrias pues a llevarlo a donde sí pueden desecharlo, que es los países. México es uno de estos países que tienen con los brazos abiertos que recibe a brazos abiertos más bien la basura, ¿no? No solamente electrónico, en realidad México puede recibir una cantidad de cosas increíble, sustancias, baterías de auto. Hace poco se tuvo que cambiar una norma presionados porque en Estados Unidos se dieron cuenta que allá tenían prohibido la quema de baterías de auto, tenían que reciclarlo de otra manera, darle otro manejo, y lo que hacían es que lo pasaban a México y México lo que hacía era quemar, ¿no? Entonces, Estados Unidos presionó para que eso dejara de pasar y se tuvo que cambiar la legislación en México. Ese tipo de cosas, si México pudo haber seguido quemando baterías y ni siquiera se hubiera enterado de los daños que estaba causando. Por lo que les importó es porque se quemaba y se iba a Estados Unidos, claro, ¿no? Entonces dijeron, no, yo protejo a mi gente, voy a presionar a quien sea necesario. México no tiene ese nivel de protección ciudadana en el que las leyes realmente están hechas para proteger al ambiente, para proteger a las personas, y recibe todos estos desechos electrónicos. Ahora, si está el convenio de Basilea, si México lo firmó, si México lo ratificó, ¿por qué sigue pasando? Si se hizo precisamente para evitar estos movimientos. ¿Nos podrías comentar cuáles son como los puntos fundamentales de este convenio y sobre la importancia que tendría que fuera vinculante? Porque vemos que México firma convenios, tratados, acuerdos que finalmente no son vinculantes y que no obligan a la federación a llevarlos al 100% a cabo. Sí, ese es un tema con todos los convenios que firma México. Hubo un tiempo en el que tenía el mismo peso un convenio internacional que la Carta Magna. Es decir, la Constitución y los convenios internacionales tenían que ser aplicados, tenían el mismo nivel de prioridad. Esto recientemente se cambió porque realmente no lo estaban cumpliendo. Dijeron, regresa otra vez la Carta Magna a ser lo principal y los convenios internacionales tendrán otro nivel de prioridad. Esto pues le quita este peso que tenían antes los convenios internacionales en México y con menor responsabilidad se llevan a cabo, ¿no? El Tratado de Basilea en particular habla sobre la prohibición del movimiento transfronterizo de residuos peligrosos, y los residuos electrónicos son considerados residuos peligrosos, sobre todo el tema de baterías y los componentes que no se puedan eliminar, que necesitan ser confinados, no se pueden mover entre países, entre fronteras. ¿Por qué sigue pasando? Bueno, en México, más bien esto es en todo el mundo en realidad, se tiene este hueco al decir vida útil. La vida útil es lo que define si un aparato electrónico ya es residuo o todavía no. Si aún se puede extender su periodo de vida útil, entonces todavía no es un residuo electrónico. Y eso es lo que se hace de manera internacional. En México recibimos, por ejemplo, la basura de Estados Unidos, en buques recibimos toneladas de basura electrónica etiquetada como aparatos para reuso, ¿no? Hay veces que hasta son donados, ¿no? ¿Por qué? Porque se pueden usar en escuelas, pueden tener esta nueva tecnología. Y la verdad es que no. Cuando llegan a México, bueno, nos damos cuenta que de esos el 2% se puede reparar y el resto era basura electrónica. Y con este engaño legislativo es como los países siguen enviando la basura electrónica a países como China, Bangladesh y desgraciadamente México. Ahora, también nosotros somos partícipes del envío de basura electrónica, ¿no? En lugares en los que se hace quizá más minería, donde se tiene más controlado, también nosotros estamos enviando basura electrónica a China, ¿no? En la Profepa ha detenido algunos de estos buques de entrada, de salida o de tránsito, en los que México simplemente pues se ve que no está cumpliendo sus lineamientos que ha firmado y ratificado, que es el convenio de Basilea. Lo que hace falta es realmente una voluntad política y empresarial, ¿no? Y empresarial, exactamente, por proteger a la ciudadanía. Reconocerse todos como mexicanos, porque parece que hay niveles, ¿no? de mexicanidad en la que hay que proteger quizá algún sector, algunas regiones, hay que proteger ciertos ríos, y la verdad es que no, tenemos que proteger a todos los ciudadanos parejo,
y eso implica empezar a aplicar las leyes como son, dejar de inventar conceptos como este tema de que el electrónico sea considerado de manejo especial, en vez de ser considerado peligroso. Eso también evitaría mucha confusión, ¿no? Y mucha apertura a contaminar. Claro, y bueno, sin deslindar las responsabilidades que tienen los gobiernos y las empresas para el tratamiento de estos residuos, también está la parte ciudadana y a la que me gustaría ir, porque bueno, se acerca un apagón analógico, sí, en el que se está promoviendo por parte de las empresas la compra o adquisición de aparatos electrónicos que nos permita entrar a esta era digital, ¿no? Ya vemos que en algunas ciudades del norte, sobre todo, se está llevando a cabo ya esta transferencia de aparatos análogos a aparatos digitales, y me gustaría que nos comentaran hacia dónde vamos con esto, con este posible desecho de aparatos electrónicos que nos dicen ya no va a servir o ya no le va a servir a la gente, o que pues es mejor tener nuevos aparatos que nos permitan acceder a estas nuevas tecnologías. Elba, ¿algún comentario al respecto? Pues que está todavía pendientes algunas cosas que tiene que hacer la autoridad, ya ahorita nos platicará Sinaí, y pues que lo único que sabemos hasta ahora es que va a haber muchísima basura electrónica más, ¿no? Y todavía no hay algún camino para dónde ir y qué se va a hacer con eso. Hay también mucha confusión entre la gente, si puede o no mantener su televisión, si solamente necesita un adaptador o si la tiene que tirar, si se la van a cambiar por otra. Lo cierto es que habrá mucha basura. Sinaí, bueno, el gobierno federal ha hecho una promoción o está haciendo una campaña para hacer justamente este cambio de tecnología, ¿no? De una televisión vieja, análoga, por así decirlo, por pantallas digitales. ¿Esto es conveniente? ¿Qué se podría hacer en lugar de esta campaña promocional de cambio de tecnología? Sí, bueno, es un tema, el apagón analógico, que ya se ha llevado en otros países, y el objetivo es liberar el ancho de banda para poder usar en otros fines, ¿no? Puede ser radio, puede ser televisión, teléfono, puede ser internet, cualquier otro tipo. Lo que quieren es liberar, dar más espacio. Eso tiene un sentido, pues, sobre todo de comunicación, tecnológico, y es por eso que es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes quien está coordinando el apagón analógico. Con este sentido y con este enfoque, vemos que está en segundo o en último nivel el tema ambiental, porque es Semarnat quien se tiene que encargar de hacer el protocolo, el plan de manejo para las televisiones que vayan a ser desechadas. Hay una presión porque este apagón analógico se lleve lo más rápido posible. De hecho, empezó con una fecha de ejecución hacia el 2021, y lo que se cambió es que tiene que ser para 2015, ¿no? Y con toda esta presión tenemos que en 6 meses menos vamos a ya tener solo señal digital, y tienen que asegurar que todas las personas tengan acceso a la televisión abierta, ¿no? A la señal de televisión abierta. Se promueve que se usen, se compren nuevas televisiones. El gobierno inclusive las está repartiendo, ¿no? Lo cual además puede tener fines electorales en algunos casos, con el discurso de que las televisiones digitales, las nuevas, las planas, usan menos energía, consumen menos energía, que las televisiones analógicas consumen más energía, y esto tiene que ver con cambio climático, y este es el discurso de la ambiental, ¿no? de las televisiones. Sin embargo, una televisión plana tiene un promedio de vida tiene una vida útil estimada de 10 años, pero por el uso que se da en México es de entre 5 y 6 años, ¿no? Eso cuando bien les va, porque si no puede fallar antes, y quizá 3, 4 años, y hay que renovarla. Si no tenemos claridad sobre qué se va a hacer con las televisiones analógicas, que son un solo componente, si no sabemos cómo se va a manejar los residuos electrónicos en general, si eso no ha sido resuelto,
toda la basura que se va a estar generando con las televisiones que empiecen a fallar, con las que se tengan que desechar y con este círculo de consumo que se va a activar al hacer que todos usemos pantallas planas, esto va a generar mucho más daño y mucho más contaminación que el supuesto beneficio ambiental que se está anunciando. En teoría, el 13 de mayo de 2014 se tuvo que haber publicado un plan de manejo para las televisiones analógicas y pues esto se quedó en incumplimiento total, pasó un año y hasta apenas hace mes y medio, más o menos, se publicó un programa de transición y de manejo para las televisiones analógicas que, bueno, si uno lo lee, pues sí, es una carta de buenas intenciones de Semarnat, que sin embargo falta a los detalles que harían un plan viable y aplicable. No dice, por ejemplo, cuánto presupuesto se destinará al manejo de las televisiones. En el primer documento que saca el plan de transición de televisión terrestre, se explica muy bien cuánto presupuesto hay, de dónde va a salir. Es muy claro en esto y por eso es que están pudiendo aplicar la entrega de televisiones, ¿no? Porque esto se aclaró desde un principio. En el caso de qué se va a hacer con los residuos, esto no está claro. No hay presupuesto, no se sabe cuánto va a costar. En esta idea de que son los municipios los encargados de la basura de manejo especial, pues bueno, se les deja a los municipios, al Estado, que ellos se encarguen del transporte, recolección, del reciclaje, apoyados en un tercero, pero no hay claridad sobre fechas, no hay claridad sobre puntos de recolección. Se habla de que tiene que ser el ciudadano el responsable de llevar esta televisión a los centros en los que se están haciendo las entregas de las televisiones y después de que se entregue la televisión, ¿a dónde lo voy a llevar? Si ya no van a estar estos puntos de entrega de televisiones, ¿a dónde lo llevo? La gente va a empezar a tirar sus televisiones una vez que se acabe la señal. Y esto va a ser en el 1 de enero, van a empezar a aparecer las televisiones en las calles, van a empezar a irse 3, 4 televisiones con un solo chatarrero y el plan en realidad no va a ser aplicable. Claro. Lo que necesitamos es transparencia, que haya detalles que aseguren el cumplimiento, que haya algún responsable de la verificación de estos programas y sobre todo que se amplíe la visión del apagón analógico. Lo que necesitamos es que se vuelva una oportunidad el apagón analógico para tener mejor legislación, para tener puntos de recolección y un programa verdadero de reciclaje de basura electrónica. Bueno, y esta oportunidad la tendrá la nueva legislatura que está a unos meses de entrar con una iniciativa que sea realmente funcional para el medio ambiente y para la salud de los mexicanos. En el último de los casos nos corresponde a nosotros como ciudadanos tomar ciertas decisiones y bueno, una que considero que es viable es pues en lugar de entrar a este modelo de cambio de televisiones, nos platicabas que con un adaptador, Sí. que con el que ya no vamos a tener ningún problema para poder acceder a la tecnología que se viene, ¿no? Sí. Ahora, no todas las televisiones analógicas se le puede poner adaptador, sobre todo las más antiguas, no se les puede poner un adaptador, pero tienen probada vida útil extendida increíble, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen 20, 30 años funcionando y ahí siguen, ¿no? Entonces, a estas televisiones que no se les pueda poner el adaptador, bueno, la televisión no solo sirve para recibir la señal abierta. Estas televisiones se pueden donar a telesecundarias, asilos, a bibliotecas públicas, a escuelas, para que entonces tengan un final didáctico, que además estén sirviendo para no sé, ver documentales. Pueden tener otro uso, Claro. ¿no? Hay que abrir esta visión de consumo hacia otras posibilidades. No todo es comprar, no todo es consumir, ¿no? Podemos darle otros usos a los aparatos. Pues Sinaí, agradecemos mucho que hayas venido a comentar con nosotros lo que están haciendo en Greenpeace y la importancia que tiene este tema en particular para México y para la ciudadanía. Buenas noches. Muchísimas gracias. Elba Mendoza, muchas gracias por tu participación nuevamente en Contralínea, Periodismo de Investigación, y bueno, seguimos al pendiente del trabajo que estés realizando para esta publicación. Gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado nuevamente a través de netchannel.tv. Nos vemos el próximo martes a las 8 de la noche.
Hasta luego.